Continuamos adquiriendo conocimiento del reino bajo el tema ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a considerar la palabra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 5 que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esta ocasión Dios le habló a la serpiente o al diablo, que era con quien a quien Dios le estaba hablando. Le habló de una manera metafórica. O sea, lo que está escrito aquí es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? El significado de metáfora es figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferente, con lo que lo representado guarda cierta relación. Es una metáfora, algo simbólico, que representa otra cosa que guarda relación, pero que no está hablando exactamente claro lo que él quiere decir. Pero sí se entiende al estudiar, al discernir. Se entiende qué es lo que se quiso decir. Dios dice que pondrá enemistad. Le dijo al diablo: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué significa la palabra enemistad? Enemistad significa relación de adversión, odio u oposición entre dos o más personas. Entonces Dios dijo: pondré enemistad, pondré odio, pondré adversión, pondré oposición entre ti, el diablo, y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. La palabra de tu simiente, y la simiente suya. La palabra de mi simiente significa grano contenido en el interior del fruto de una planta que, puesto en las condiciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Entonces quiere decir que la simiente es, por decirlo así, cuando tú siembras una semilla y nace una nueva planta de esa semilla. Esa planta es la simiente. Cuando tú tienes una relación sexual y se unen el óvulo y espermatozoides, sale una persona de ahí. Esa persona que nace de esos dos seres es su simiente. Quiere decir entonces que la simiente es el hijo o la hija. La descendencia. Entonces él pondría enemistad no solamente entre él y la mujer, sino también entre los hijos de él y los hijos de la mujer. Ahora, ¿quién es la mujer? ¿Por qué Dios utilizó la palabra mujer ahí en Génesis 3:15? Porque le dijo al diablo que pondría enemistad entre él y la mujer. Obviamente no era entre él y Eva. O algunos dicen que era María, otros dicen que era Jerusalén, Israel. La mujer no es una mujer literal, obviamente. Dios usa la palabra mujer como símbolo para representar algo o a alguien que tiene una característica que solamente tienen las mujeres. Sería un atributo entonces, que es concebir y parir hijos. Solamente la mujer, el varón no tiene esa capacidad de hacer eso. La mujer sí. Podemos entender esto leyendo Zacarías 5:5, que lo voy a leer para que entendamos mejor. Zacarías 5:5 dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es lo que sale? Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa.
Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa. Aquí en Zacarías capítulo 5, versículo 5, está representada la maldad como una mujer. ¿Por qué? Porque la maldad produce hijos. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 28, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Luzbel, o lucero de la mañana, como dice Isaías 14, era perfecto en todos sus caminos hasta el día en que fue engendrado, en que fue poseído, en que fue lleno de iniquidad. Entonces, aquel ángel que era bueno, que era perfecto, que era lleno de sabiduría, nació en él algo contrario, porque la maldad invadió su ser. O sea, la semilla de la maldad fue engendrada en él. Isaías 14:20 dice, y no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Quiere decir que la maldad tiene hijos, tiene simiente, tiene descendencia. En el libro de Juan 8:41, que lo voy a leer, oigamos lo que dice. 41 dice, estaba Jesús teniendo un diálogo, un confrontamiento con los judíos, los religiosos de aquel tiempo, los que habían cambiado las leyes por las leyes de ellos, los que el diablo estaba usando en el tiempo que vino Jesús. Ya Satanás había tomado a ese pueblo, y los principales enemigos de Jesús fueron ellos, los religiosos de aquel tiempo. Les enseñé en el video pasado que la religión comienza cuando Satanás le dice a Eva, no morirás. Porque la religión es la contradicción. Por eso dice aquí que él pondría enemistad entre él y la mujer. Entonces estamos analizando que la mujer en Zacarías capítulo 5 está representada por la maldad. Dice que entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de él, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y ellos estaban igual que Eva. No creyeron a la verdad, pero creyeron a la mentira. Entonces aquí Jesús está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué quiere decir? Que ellos eran simiente de Satanás. Eran hijos de Satanás. Entonces la maldad, que también está representada por una mujer, tiene hijos. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno. Caín fue engendrado por la maldad. Fue engendrado por Satanás. Era del maligno. Entonces aprendimos
que la maldad tiene hijos. Pero esa no es la mujer. En ese caso, esa maldad estaba en la serpiente. Estaba en el ángel rebelde. Pero entonces, ¿quién es la mujer que habla Génesis? Porque dice Dios que pondré enemistad entre ti, el diablo, y la mujer. La mujer es la palabra de Dios. Esa es la mujer que habla Génesis 3:15. Ahora, ¿por qué podemos asegurar que es la mujer? Porque el querubín desafió o contradijo a la palabra de Dios. Dios le dijo, no moriréis. Dios le dijo a la primera pareja, morirás o morirán. Y el diablo le dijo, no moriréis. Entonces ahí estaba desafiando a la palabra de Dios, a la voz de Dios. La palabra de Dios, igual que la maldad, produce hijos. Así como la maldad produce hijos, la palabra de Dios también produce hijos. Quiere decir que hay dos semillas. Una, la de la maldad, que fue sembrada en Lucero, hijo de la mañana, y la semilla de Dios, que es su palabra. Las dos semillas dan a luz hijos espirituales. La maldad da hijos espirituales y la palabra de Dios da hijos espirituales. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Santiago 1:18 dice, Él, Dios, el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hemos nacido los que creemos en Jesús, los que creemos en su nombre, los que le hemos aceptado como nuestro Salvador. Hemos nacido por la palabra de verdad. Dijo, para que seamos primicias de él dijo para que ellos fueran los primeros cristianos, fueron las primicias de Dios. Entonces nacimos por la palabra. ¿Quién es la simiente de la palabra? Los que han recibido, los que creen a la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay enemistad. Este es un principio de guerra espiritual, porque Dios decretó enemistad entre los simientes, entre el diablo y la palabra de Dios. Por eso es que a nosotros nos aborrecen, nos persiguen. A veces tenemos amigos y cuando empezamos a hablar de la palabra nos dan la espalda, perdemos hasta amistades porque hay una enemistad espiritual entre la palabra de Dios y los que están, por decirlo así, de alguna forma, los que tienen su mente tomados por el maligno, que pertenecen al mundo, y para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros entonces somos esa simiente de Dios. Pero dice más adelante, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 5, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, hay una simiente especial que le va a herir la cabeza a Satanás.
Y en el próximo video, aprenderemos quién es la simiente que nace de la palabra y que le hiere la cabeza a Satanás. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y el espíritu y la esposa dicen, ven.